Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar el tema que nos compete en esta sesión, es de sexualidad en la adolescencia, y vamos a hablar sobre algunos mitos y realidades. Y justo considerando esta situación de los mitos, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Les quiero compartir un poquito de estos investigadores, Goldfarb y Lieberman, hicieron un estudio de 3 décadas de investigación sobre la educación sexual y mostraron, ¿no?, que es importante que las personas o las niñas, los niños y las personas adolescentes tengan información con perspectiva de género, con inclusión de la diversidad sexual, que es la población LGBTQ, que vamos a hablar en esta sesión. También es importante que tengan información sobre prevención de violencia en citas y en relaciones de pareja, prevención del abuso sexual infantil, aprendizaje social y emocional, de desarrollo de relaciones sexuales saludables y también de prácticas sexuales. Que le puede dar otro clic, doctora, por favor, muchas gracias, que es parte de lo que vamos a hablar en esta presentación. La siguiente, por favor. Y justo en esta revisión que hicieron de 80 estudios, pues vieron que la mayor parte de la información que se proporcionó o que se proporciona en las escuelas a los adolescentes está relacionada con la violencia en citas y también con estos otros aspectos. Y que vale la pena seguir dando esta información a las personas adolescentes. La siguiente, por favor. Entonces empezamos hablando de 2 términos básicos. Uno de ellos es el de la sexualidad. Y la Organización Mundial de la Salud considera la sexualidad como un aspecto central del ser humano, es decir, está a lo largo de la vida, en este periodo de la vida que es la adolescencia, ¿no?, que de manera general algunos autores lo consideran a partir de los 12, algunos a partir de los 10 hasta los 19 años aproximadamente. En este periodo de la vida, muchos aspectos relacionados con la sexualidad pueden generar conflicto, tensión, cambios en los órganos sexuales reproductivos, en los caracteres sexuales secundarios, en la identificación de mi orientación sexual, en particular si hay algo de diversidad en mi orientación y que a lo mejor antes no me había dado cuenta. En fin, todos estos cambios pueden generar en la adolescencia algunos periodos de crisis, que siempre es mejor tener información para poder ayudarles a las personas y en particular a los padres para que tengan la información suficiente para compartir con sus hijas, hijos, hijes, ¿no? Y que además con el tiempo también, si es que es necesario, pues busquen apoyo por instituciones especializadas, como puede ser la Asociación Psiquiátrica la Asociación de Psiquiatría Infantil, que se encarga junto con el Instituto de hacer esta presentación. Y todo es con la intención de que haya una salud sexual, bueno, para todas las personas, pero en este sentido estamos buscando que los adolescentes tengan relaciones sexuales tanto positivas, respetuosas, donde haya consentimiento en los comportamientos sexuales, que sean libres de violencia y lo más importante, que sean seguras, y que toda la información que les estamos proporcionando pues tiene un aval científico. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, uno de los mitos relacionados con la sexualidad está favorecido por un término que se conoce como heterosexismo, ¿no? Y el heterosexismo es pensar que todas las personas tenemos una identidad de género congruente con nuestro sexo biológico, por ejemplo, ¿no?, que si yo nací con órganos sexuales femeninos, entonces mi cerebro es femenino y que siempre me van a gustar los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los hombres siempre van a sentir atracción solo hacia las mujeres, y entonces en este heterosexismo, que generalmente es dicotómico, pues se diferencia muchas veces se discrimina o se hace menos a las personas que tienen otros tipos de características o de comportamiento que no va de acuerdo con esas ideas que llamamos androcentristas, heterosexistas, y que derivan del sistema patriarcal. Y justo el término diversidad sexual hace una crítica a este binarismo sexual, diciendo que no todas las personas, aun cuando hayamos nacido con un sexo biológico femenino, ¿no?, o masculino, necesariamente vamos a sentir esa identidad, y tampoco vamos a necesariamente sentir atracción solo por las personas del otro género. Y en ese sentido, cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando de las personas homosexuales,
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, asexuales, entre otras. Y entonces la intención, justo incluyendo la Organización Mundial de la Salud, busca que tengamos nosotros cada vez más apertura y conocimiento de estos aspectos que justo a veces empiezan a descubrirse en la adolescencia. La siguiente, por favor, doctor. Y una manera de explicar fácilmente estos términos y que nos quedemos, la intención de estas pláticas psicoeducativas que son para la población es que para nosotros sea más fácil entenderlo. Y esta galletita llamada, ¿no?, la galletita del género, nos permite identificar de manera muy general los aspectos de los que vamos a estar hablando. Primero vamos a enfocarnos en el sexo. Le damos un clic, por favor, ahí, ¿no? Y cuando estamos hablando del sexo, estamos hablando de las características biológicas de las personas, ¿no? Nosotros vemos aquí que está el símbolo femenino, masculino, pero también hay otro hacia acá, ¿no? Y entonces estamos hablando también de que no solo hay dos sexos, hay otros sexos, ¿no? Están también las personas intersexo. Damos clic a la siguiente, por favor. Entonces, de manera general, algunas personas nacemos con un sexo biológico femenino, otras con un sexo biológico masculino, y habrá otras personas que tengan características sexuales que parezcan masculinas y femeninas al mismo tiempo y que no encajan con las características corporales típicas o que esperamos de los cuerpos femeninos y masculinos, ¿no? Y muchas veces durante mucho tiempo las personas intersex fueron consideradas como, o nacer con esta variedad o esta ambigüedad de estos cambios en los órganos sexuales hacía que las personas fueran sometidas a tratamientos quirúrgicos de corrección, ¿no? Y lo pongo así entre comillas con la intención de saber que hay en el mismo heterosexismo, pensar que solamente había dos maneras, ¿no?, o dos tipos de órganos sexuales, pues hacía que muchas personas o incluso los especialistas médicos, ¿no?, las clínicas dedicadas a la atención justo de lo que en ese entonces se llamaba trastornos de la diferenciación sexual y que en muchas de las clasificaciones sigue llamándose así, y que muchos del activismo intersex critica, se realizaban procedimientos quirúrgicos. Decían, uno de los mitos, ¿no?, y bueno, de los dichos en las clínicas intersex era que era más fácil hacer hacer un hoyo que levantar una torre. Entonces, generalmente las personas que venían con una ambigüedad en sus órganos sexuales, pues se les realizaban procedimientos quirúrgicos para hacerles una vulvoplastia, como hacerles una vulva, ¿no? Es decir, se les asignaba un género casi siempre femenino, como para corregirlos. Y justo, pues, las iatrogenias que se han hecho a lo largo del tiempo nos han hecho ver que no hay que corregir ningún órgano sexual, que forman parte de las características sexuales también, de la diversidad sexual y de los cuerpos. La siguiente, por favor. Y que incluso algunas personas en nuestro país, ¿no?, han perdido derechos humanos al no ser asignados a un sexo biológico cuando no tienen estas características, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy conocido de un niño en Puebla, un niño en Puebla que nació con ambigüedad de genitales, con una partera, no le pudieron realizar o no le hicieron un acta de nacimiento porque simplemente no sabían qué género asignarle porque tenía estas características corporales, y eso ocasionó que no tuviera el acceso a un acta de nacimiento. Entonces, si una persona no tiene acta de nacimiento, pues no existe ante el país, ante un Estado no está presente y obviamente no tiene los derechos que deberíamos tener todas las personas. Entonces, eso ha pasado en algunos casos en nuestro país, desafortunadamente, y algunas personas, pues muchas veces, aunque tienen sus cuerpos diferentes, ¿no?, puede ser que ni lo noten o puede ser que se den cuenta justo en los momentos de adolescencia, porque algunos de estos cambios corporales no solo están externos, sino también internos, y puede ser que algunas personas, por ejemplo, no tengan la menstruación entre los 10 y 12 años, que generalmente ocurre en las personas, en las chicas, ¿no? Y que sea la manera en la que se den cuenta de que está habiendo alguna situación de intersexualidad.
Pero bueno, hay un día internacional que es el 26 de octubre para visibilizar a las personas intersex y hay una página que se llama Brújula Intersexual que les recomiendo, donde participa la doctora Eva Alcántara, que es una mexicana que tiene mucha expertise en este tipo de temas. Y pues bueno, tenemos que considerar que no solo hay sexos, ¿no?, femeninos y masculinos, hay sexos, hay personas intersex y tenemos que visibilizarlas también. La siguiente, por favor. Entonces, estamos hablando del sexo, seguimos con nuestra galletita como para que nos quede más claro y luego vamos a hablar ahora de la atracción, ¿no? Y ponemos aquí el corazoncito. Y cuando estamos hablando de la atracción, estamos hablando justo de la atracción erótica o afectiva. La atracción erótica está relacionada con con la respuesta sexual humana, despertar nuestra respuesta sexual, tener una emoción que se llama excitación. Y la excitación pues se presenta en nuestros cuerpos con diversas formas, ¿no? Casi siempre piensen, si ustedes han sentido atracción hacia alguna persona, pues han sentido a lo mejor gusto, o a lo mejor su corazón les palpita un poquito más, o se sienten más contentos, o lo que se conoce como las mariposas en el estómago, ¿no? Sentirme más cerca hacia alguien, ¿no? Ya sea en lo afectivo o en lo erótico. La siguiente, por favor. Y también el heterosexismo nos has dicho que a todas las personas, pues no, solamente nuestra orientación sexual debería ser heterosexual, y en ese sentido que solo a las mujeres nos deberían gustar los hombres y a los hombres las mujeres, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que eso no ocurre necesariamente y que para el 10% de la población aproximadamente, pues la atracción erótica y afectiva se va a relacionar con hacia las personas de mi mismo género, a quienes yo percibo. Es decir, en el caso de los chicos, atracciones hacia los chicos, o de las chicas hacia las chicas, ¿no? El 10% de la población lo puede presentar. El 3% de la población puede ser bisexual, es decir, puede tener atracción ya sea erótica o afectiva también hacia personas de ambos géneros. Y es también uno de los mitos relacionados con la bisexualidad está relacionado con la idea de que les gustan todos, ¿no? Igual que con las personas pansexuales, forman parte de los mitos. Ustedes piensen generalmente a lo largo de la vida, alguien nos atrae por algún tiempo y puede ser que después nos deje de atraer, ¿no? Si ustedes han tenido novias, novios o novies, ¿no? Lo que hayan tenido, a lo mejor les gusta a alguna persona durante algún tiempo, pero después esa atracción pudo disminuir o a veces se mantiene gracias a otro tipo de vínculo que es ya más amoroso y no solo de atracción erótica. Entonces, las personas bisexuales como las personas pansexuales no tienen atracción generalmente al mismo tiempo, sino más bien generalmente ocurre en diferentes tiempos, ¿no? Y tienen más posibilidades, ¿no? El 3% de la población puede tener características de atracción bisexual, el 1% de características asexuales, que son las personas que no tienen ningún tipo de atracción física o sexual hacia otras personas, y la manera en la que se vinculan es a través del afecto, ¿no? No sienten excitación como parte de la respuesta sexual humana de atracción hacia otras personas, pero más bien se vinculan a través del afecto. Y las personas pansexuales, ¿no?, son aquellas que se sienten atraídas sentimental y físicamente por las personas sin importar su género, ¿no? O sea, pueden sentirse en algún momento atraídas hacia personas bisexuales, asexuales, homosexuales, heterosexuales. Son personas que tienen más posibilidades simplemente. Y por último están las personas que se describen como queer, que esta categoría se aplica para personas que pueden ajustarse, ¿no?, digamos, o sentir o tener un tipo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género que es diferente a lo heterosexual que nos dicen las normas sociales dominantes que deberíamos tener, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros al estar en pro también de la diversidad sexual, pues estamos haciendo un poquito de activismo queer, ¿no? Y justo pues eso buscamos, que las personas tengamos mayor apertura y flexibilidad psicológica hacia los tipos de orientación sexual y hacia la diversidad sexual. La siguiente, por favor. Y ha habido un montón de teorías como para explicar eso. No lo vamos a explicar en esta sesión porque nos tardaríamos mucho, pero solo quiero comentar que Kinsey en 1948 describió este cuadrito que nos permite notar que en un lado están las personas heterosexuales y en otro lado las personas homosexuales. Y hay un grado, como vamos viendo a lo largo de la tablita,
¿no? En algún lugar nos podemos colocar las personas. La siguiente, por favor. Según el tipo de atracción que podamos sentir hacia las personas del otro género o del mismo género. La siguiente, por favor. Y vemos que esta escala, ¿no? Pues por un lado están las personas que se considerarían exclusivamente heterosexuales o exclusivamente homosexuales, en medio las personas bisexuales y aquellas personas que están entre, que ocasionalmente tienen características o comportamientos o prácticas sexuales homosexuales o ocasionalmente tienen prácticas sexuales heterosexuales. La siguiente, por favor. Un sexólogo mexicano hizo una adaptación a esta tabla de Kinsey, considerando él que no solo nos sentimos atraídos hacia el sexo biológico, sino también hacia el género, y por eso Álvarez Gallú en 1986 consideraba que el término correcto de orientación sexual era más bien preferencia genérica. Pero como tratamos, ¿no? Como el término preferencia también puede confundirse con la idea de que es algo que las personas pueden elegir. Y generalmente no lo elegimos, sino ya tenemos la posibilidad, pero en algún momento de nuestra vida podemos permitirnos desarrollarlo o no, dependiendo de las circunstancias. Entonces vemos, por ejemplo, de este lado están las personas heterosexuales, de este lado las personas homosexuales y de este lado las personas bisexuales. Y vemos que hay un continuo también. En este sentido, todas las personas heterosexuales tienen un potencial homosexual y todas las personas las personas heterosexuales tienen un potencial homosexual y las personas homosexuales tienen un potencial heterosexual. Y vemos que a lo largo del tiempo, por ejemplo, esto es uno de los mitos relacionados con la orientación sexual, es que casi siempre cuando una chica, por ejemplo, empieza a decir, a mí me gustan las chicas, ¿no? O a un chico dice, a mí me gustan los chicos, como es un comportamiento diferente a lo que nos dice el heterosexismo, casi siempre hay cierta presión social para que practiquen, ¿no? Entonces le dicen, ¿cómo sabes que te gustan si nunca has practicado, ¿no? Y una de las cosas que siempre hacemos en la psicoeducación es preguntarles, ¿por qué a las personas que tienen atracción heterosexual no les preguntamos, oiga, ¿usted ha probado, no? ¿Ha probado si le gustan las chicas o ha probado si le gustan los chicos? O sea, eso no se los preguntamos o no les pedimos a las personas heterosexuales que prueben, pero a las personas que muestran una diversidad sexual sí les estamos pidiendo que prueben para saber. Y no necesariamente tenemos que probar para saber, eso es muy importante. Esta tablita nos habla de que la orientación sexual puede estar, aun cuando no hemos practicado, no hemos tenido prácticas sexuales, puede estar a partir de sueños y fantasías, o puede ser que a lo largo del tiempo ya hayamos tenido prácticas asumidas. Por ejemplo, ustedes adolescentes, algunas personas adolescentes justo en este momento van a iniciar sus prácticas sexuales. A lo mejor puede ser que algunos de ustedes tenga atracción sexual hacia los chicos o hacia las chicas. Si ustedes, vamos a poner un ejemplo, si yo soy una chica adolescente y me gustan los chicos, entonces estaría en el área heterosexual. Pero nunca he tenido prácticas sexuales, entonces sería una mujer adolescente no practicante. Pero si yo ya vi una película y vi a un chico y sentí excitación, por lo menos en sueños y fantasías ya he tenido, a lo mejor en sueños y fantasías ya he practicado mi heterosexualidad. Y si a lo mejor ya tuve una práctica sexual, no necesariamente donde haya coito o penetración, sino justo un beso, la doctora nos va a hablar mucho más adelante de las prácticas sexuales, también pueden estar presentes, ¿no? Justo en alguna de estas categorías. La siguiente, por favor. Y otro estudioso que se llama Klein en 1993, él considera que a lo largo del tiempo, pues nosotros podemos sentir diversas atracciones, comportamientos y fantasías, y él propone esta tablita de pasado, presente e ideal, pues para que cada persona se identifique con su orientación sexual. La siguiente, por favor. Recordemos que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud no considera a ningún tipo de orientación sexual como enfermedades. Todas estas orientaciones sexuales forman parte de la diversidad humana. La siguiente, por favor. Y justo siguiendo con la galletita, ya vimos el sexo, ya vimos la atracción y vamos a pasar con la identidad. Y cuando estamos hablando de la identidad, estamos hablando de la percepción psicológica íntima de ser mujer, hombre o algo intermedio entre esas dos cosas, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, la siguiente, generalmente
las personas nacemos con un sexo biológico y este sexo biológico concuerda con nuestra identidad de género, ¿no? Es decir, y cuando hay una concordancia entre mi sexo biológico y mi identidad de género, consideramos que esas personas son personas cisgénero, ¿no? Tengo órganos sexuales femeninos y mi cerebro me dice que yo soy mujer, ¿no? Pero algunas personas no van a tener esta concordancia, algunas personas su cerebro les va a decir, ¿no? Que su identidad de género va a ser diferente al sexo biológico y en ese sentido, como va a ser diferente al sexo biológico, lo que tenemos que hacer es ayudarles a las personas a transitar en ese proceso. Y en ese proceso de transición les estamos ayudando a las personas a que su identidad de género sea congruente con el sexo biológico que fue diferente al nacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un pequeñito, ¿no? Que probablemente desde pequeñito, aun cuando nació con órganos sexuales masculinos, se identificó o su cerebro le decía que era niña y se sentía incómodo o molesto con la vestimenta o los juegos relacionados con chicos. Y en ese sentido, pues este pequeñito gradualmente, ¿no? Con el apoyo de su familia y de otros profesionales de la salud, pues se le ha permitido expresar, ¿no? O ser congruente, hacerle ayudar a través de la expresión de género, que es lo último que vamos a describir, que vemos los atuendos, ¿no? Le permitimos mostrar a este pequeñito su identidad de género se vuelve congruente con lo que estamos observando. Entonces, en eso consiste, las personas trans van a transitar hacia algún lugar, algunas personas van a transitar hacia recibir tratamiento hormonal, algunas personas hacia recibir tratamiento quirúrgico, algunas personas no van a recibir ningún tratamiento ni hormonal ni quirúrgico y se van a sentir bien con eso. La siguiente, por favor. Y algunas sí, ¿no? Y lo más importante es que en la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Pues ya hasta la Asociación Psiquiátrica Mexicana en el 2013, la Asociación Psiquiátrica Americana en el 2013, en el Manual Diagnóstico y Estadístico, el último que tenemos, que es el DSM-5, describía la disforia de género dentro de los trastornos mentales. La clasificación internacional de enfermedades ya no considera a las personas trans ni a estos tipos de discordancia de género como un trastorno mental, pero sabemos que las personas van a requerir tratamientos psicológicos, acompañamientos, algunas personas tratamientos hormonales, algunas personas tratamientos quirúrgicos, y según sus necesidades les vamos a ayudar o acompañar, pero ya está en la clasificación de problemas relacionados con la sexualidad o de situaciones relacionadas con la atención de la salud sexual, no con los trastornos mentales, porque ninguna forma de diversidad sexual es un trastorno mental. Y en ese sentido, tenemos cada vez desde más pequeños educarnos para que aceptemos y seamos más abiertos a esta diversidad. La siguiente, por favor. Y por último, vamos a hablar de la expresión de género. Y como vemos, la expresión de género está fuera de la galletita, ¿no? Eso quiere decir que es lo que podemos o lo que mostramos hacia otras personas, lo que las personas pueden ver hacia afuera, ¿no? En nuestra forma de hablar, en nuestros manerismos, en nuestra forma de vestir. Y puede ser que nuestra forma de vestir o nuestra forma de comportarnos pueda o no ser acorde con las normas de género. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, ¿no? Pues vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, personas que a lo mejor, ¿no? Desde su vestimenta, a lo mejor los vemos como en una expresión de género masculina, aunque es una persona que se está identificando como alguien intersex no binario, ¿no? O una chica que se clasifica como mujer trans, o alguien que se clasifica como hombre trans, aunque su expresión de género la vemos, también mujer trans, ¿no? Alguien que se clasifica como bigénero, y un chico que es un chico trans, y lo que vemos en la expresión puede o no concordar con mi orientación sexual, mi identidad de género y mi sexo. Eso no lo estamos viendo, pero estamos viendo nuestra expresión de género, es lo que le mostramos a las demás personas. Y pues bueno, puede ser que en esta adolescencia, a los padres les cueste trabajo notar que sus hijas, hijos o hijes empiecen a notar que están en algo que no es necesariamente heterosexual, sino algo andrógino que parece en la expresión de género como algo intermedio, por ejemplo,
o a lo mejor algo más femenino o masculino de lo que las personas o los padres esperaban según las normas de género. Entonces, lo que buscamos es pedirles a los padres, a los profesores, a las escuelas, que haya más apertura hacia la expresión de género diversa, así como a todo lo que acabamos de platicar. Y con eso le doy paso a la doctora Adriana. Muchas gracias, doctora Betty, muy interesante su tema. Voy a tratar yo de conectarlo con lo que voy a hablar ahorita con respecto a esta situación de la adolescencia y cómo los chicos van precisamente pues explorando, ¿no? Esta situación que está relacionada con su sexualidad y cómo de repente esta parte que es algo de todos los seres humanos, ¿no? Porque la sexualidad es parte de nosotros, cómo puede convertirse eso de repente en un riesgo, ¿no? Entonces, ya nos decía la doctora, la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo que va más o menos entre los 10 y 19 años. En el que va a haber unos cambios o un ritmo acelerado de cambios en diversos procesos, tanto biológicos, ¿no? Que son como los que ya tenemos establecidos, pero también estas características de la adolescencia y su duración van a cambiar dependiendo, o sea, a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser adolescente en esta época que tal vez en la época, pues, de hace 30 años, ¿no? Va a cambiar entre una cultura y otra, como vemos aquí en las fotografías. No es lo mismo estos adolescentes asiáticos que vemos ahí en una motocicleta que estos otros pues niños, ¿no? Que se ven en la fotografía inferior, ¿no? Obviamente las características de la adolescencia van a cambiar entre una cultura y otra y dependiendo del contexto de cada individuo. Entonces, pues derivado de eso es que pueden existir, ¿no? Como ciertos riesgos en la adolescencia, como podemos ver aquí en estas fotografías, ¿no? Riesgos como accidentes, riesgos con el alcohol, con las sustancias y obviamente con el tema que nos atañe en este momento, que es la sexualidad, ¿no? Esta es una imagen humorística que me gusta mucho, ¿no? Que nos enseña cómo está formado el cerebro de un adolescente, ¿no? Que nos dice que hay un lóbulo para sobrereaccionar, un centro de la ansiedad, un mecanismo, ¿no? Para voltear los ojos, una glándula de las quejas y las injusticias y un vórtice de pues estrellar puertas, ¿no? Entonces, el problema de la adolescencia es que pues todavía los adolescentes no están preparados para entender que sus conductas tienen consecuencias y que ellos tienen cierto grado de control sobre esas acciones que pudieran tener. En muchas ocasiones los adolescentes piensan que eso no les va a pasar, ¿no? O sea, aunque nosotros les enseñemos que existen ciertos riesgos, etcétera, por su misma inmadurez y este desarrollo en el que se encuentran, piensan que a ellos no le va a pasar, ¿no? Y entonces dicen, no, yo sé que puedo quedar embarazada, pero eso no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que ponen a los adolescentes en un mayor riesgo de involucrarse en conductas pues sexuales de riesgo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud pues tiene como este documento en donde habla acerca de los riesgos para la salud y las soluciones, ya que dentro de las primeras causas de muerte en los adolescentes están justamente pues estas, ¿no? Que nos ponen aquí. Y si las analizamos con cuidado, pues vamos a ver que muchas tienen que ver, ¿no? Con esta parte de la sexualidad. El VIH, los embarazos, el consumo de alcohol y drogas, las enfermedades infecciosas, los traumatismos que se relacionan también mucho con el consumo de alcohol y de drogas, la violencia y pues la salud mental. Entonces, si vemos, pues todas estas consecuencias son muy importantes y de alguna u otra manera las podemos relacionar con esto que estamos hablando. Ahora bien, ¿cuáles son estas conductas sexuales de riesgo? Pues obviamente, como mencionaba al inicio, estas conductas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces tal vez a nosotros nos enseñaron que pues como las más comunes, ¿no? Que son pues las relaciones sexuales sin protección, ¿no? Que nos pueden llevar a tener infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o el mismo VIH, ¿no? Que veíamos en la diapositiva previa, en donde pues es uno de los riesgos, ¿no? que hay en cuanto en la adolescencia. Sin embargo,
y que es en lo que me quiero enfocar un poquito más ahora, porque tal vez de esto que está en esta diapositiva en particular hemos escuchado mucho, pero con estos cambios de contexto y esta evolución, ¿no? de las tecnologías, de la información y la comunicación, los adolescentes tienen pues mucho acceso, ¿no? a diferentes cosas que los ponen en riesgo y que son justamente las conductas que ahorita voy a mencionar. Una de ellas es el consumo de pornografía, ¿no? Es algo que no es nuevo, ¿no? O sea, los adolescentes pues siempre se han involucrado en este tipo de situaciones, como nos explicaba la doctora Betty, es parte de el vivir y experimentar esta sexualidad. El problema de esto es que ahora pues es mucho más sencillo, ¿no? El acceso a este tipo de situaciones, ¿no? Ya que lo vamos a ver más adelante, pero ya los adolescentes tienen acceso a medios de comunicación y, bueno, más bien a teléfonos celulares, al internet, ¿no? El contenido de la pornografía se ha vuelto entre comillas, como más fuerte, ¿no? E incluso ya vemos, por ejemplo, chats, ¿no? O aplicaciones en donde pues hay situaciones o consumo de pornografía incluso en streaming, ¿no? En donde ya puedes hacer una videollamada o alguna cosa así, en vivo y pues exponerte de alguna situación, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que de repente el uso se puede volver excesivo, ¿no? Violento, que nos da una visión distorsionada de la sexualidad, ¿no? En donde pues idealizamos, ¿no? ¿Cómo se llama? La sexualidad en cuanto al acto, ¿no? Al momento en el que va a ocurrir, y eso al final nos puede traer también problemas en la vida adulta, ¿no? O una falta de empatía y respeto hacia las otras personas, ¿no? Otro problema que se relaciona mucho con esto es el sexting, que pues consiste en enviar mensajes, ya sea de texto o fotografías, videos, ¿no? De contenido sexual, con fotografías de mi cuerpo desnudo o semidesnudo. Y es algo que, como decía, ha venido ganando popularidad, ya que cada vez a edades más tempranas está pues este acceso, ¿no? A los celulares con cámara, al internet. Y el problema de la adolescencia es que lo que decíamos en la imagen está del cerebro, ¿no? Que no hay un control o o sea, los adolescentes no alcanzan a dimensionar cuáles van a ser las consecuencias de estas situaciones, ¿no? O sea, del enviar una fotografía íntima pues a una pareja, pero no es una pareja pues en la que pues ya lleves mucho tiempo conociendo, ¿no? En que necesariamente haya una confianza, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones pues se dejan llevar por la presión de los pares, de repente los adolescentes utilizan esto como una prueba de amor, ¿no? Y entonces, pues si me quieres, me lo mandas, ¿no? Si no me lo mandas, entonces cortamos o alguna cosa así, y que pues este tipo de situaciones, como vemos en la fotografía inferior, ¿no? Esta chica llorando enfrente del teléfono y la computadora es algo que vemos mucho en la consulta, ¿no? El que pues se comparten, ¿no? Este tipo de fotografías y entonces de repente existen ya grupos de Facebook en donde suben los chicos, ¿no? Todas las fotografías de las adolescentes de X secundaria, ¿no? Me tocó atender a una chica así y entonces pues ella había mandado fotografías a su novio y de repente me dijo, no, pues es que mis fotos ya están en el grupo del Facebook, en donde estos chicos subían las fotografías que iban consiguiendo, ¿no? Entonces, esto se relaciona con problemas emocionales, ansiedad, depresión, ¿no? Incluso intentos de suicidio, se utiliza precisamente para hacer ciberbullying, ¿no? Y pues una de las consecuencias más importantes del sexting es que es una puerta de entrada al grooming, que es esta cuestión en donde ya están involucrados los adultos y que puede ser la puerta de entrada también hacia redes de trata, ¿no? Que también es una situación muy lamentable, porque la cuestión con el internet es que uno puede ser quien sea, ¿no? O sea, uno puede estar hablando y mensajeando con alguien, pero en realidad, pues atrás puede haber otra persona, ¿no? Y entonces esto es justo lo que, pues una de las cosas más alarmantes, ¿no? Acerca de esta práctica del sexting. Otra situación que está relacionada también como con esos riesgos que veíamos que nos menciona la Organización Mundial de la Salud es el chemsex o el slamsex,
que proviene de las palabras en inglés chemical y sex, y pues son fiestas, ¿no? En las que pues se reúnen para consumir drogas principalmente sintéticas y mantener relaciones sexuales con múltiples parejas. Cuando se utilizan drogas intravenosas es cuando se utiliza el término slam sex, y pues el consumo de estas sustancias, ¿no? Principalmente estimulantes mezcladas con el alcohol, permite a los individuos tener, por ejemplo, erecciones más duraderas, ¿no? O tener una, pues cierta satisfacción, ¿no? Como elevada, un mayor apetito sexual, ¿no? Una resistencia sexual pues mucho más duradera, y esta es la parte que hace atractivo, ¿no? Esta situación del consumo de drogas y las experiencias sexuales. El problema de esto, pues ya veíamos, son los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual. Evidentemente el propio consumo de sustancias ya se vuelve un problema, pues que también a partir de esto, pues los chicos pueden ser, ¿no? Víctimas de algún tipo de agresión sexual, ¿no? Evidentemente, si estoy consumiendo alcohol y drogas, no tengo pues mis facultades plenas para poder dar mi consentimiento, ¿no? Y entonces pues de repente puede ocurrir ahí alguna situación abusiva, y obviamente los accidentes que están relacionados pues con el consumo, ¿no? Puede caerme, puedo chocar, pueden atropellarme, no sé, cualquier situación como ese tipo, ¿no? Está esta otra práctica, ¿no? Que se llama el cruising, que es como el buscar, ¿no? A desconocidos en lugares públicos, ¿no? Como estacionamientos, el transporte público, etcétera, como esto que se escuchaba hace unos años de el vagón del metro, ¿no? Del último vagón del metro, y entonces en donde tú ibas ahí como a buscar, pues alguna persona que estuviera dispuesto a tener un encuentro sexual, ¿no? Casual, y bueno, finalmente esto pues también lleva todas las consecuencias que ya mencionábamos, ¿no? Embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual e incluso problemas con la ley, ¿no? Eh, bueno, ay, no se cambia la diapositiva, un segundito. Ya. Entonces, bueno, esas son algunas de las prácticas más comunes, ¿no? O conductas sexuales de riesgo que más vemos entre los adolescentes, y que pues a nosotros, junto con lo que estaba comentando la doctora Betty, lo que nos toca a nosotros pues es buscar, ¿no? Hacer una intervención y disminuir, ¿no? Este tipo de conductas y los riesgos que esto conlleva. Esto lo vamos a hacer a través de pues programas de educación sexual integral, ¿no? Que son programas que están diseñados por la OMS, en donde lo que se busca es enseñar y que los adolescentes aprendan, bueno, que la sexualidad no es únicamente el coito, ¿no? Únicamente este tipo de situaciones, sino que pues hay aspectos cognitivos, hay aspectos psicológicos, hay aspectos físicos y sociales de la sexualidad, y que todos son igualmente importantes, no nada más los encuentros sexuales. Y entonces lo que se busca es que los niños y jóvenes tengan conocimientos y habilidades, que tengan actitudes y valores para poder disfrutar esa salud sexual que es parte de pues la salud en general, ¿no? Y que sean capaces de establecer relaciones sentimentales y sociales, ¿no? Con sus pares, y que puedan tomar esas decisiones pues basadas en un respeto hacia mí mismo, ¿no? Hacia mi propio cuerpo, hacia las demás personas, hacia su propia sexualidad, a su propia afectividad, ¿no? Y ver y lograr, ¿no? Como esta parte de analizar cómo van a afectar esas decisiones, ¿no? En pues mi bienestar y en el de las demás personas, ¿no? Entonces se busca esta educación sexual que esté basada en los derechos humanos, en la igualdad de género, en las relaciones, pues la reproducción, pero responsable, el conocimiento del comportamiento sexual de riesgo y la prevención, ¿no? Como de estas enfermedades o todas estas complicaciones que brevemente aquí mencioné, para que podamos tener, ¿no? Relaciones con las otras personas que estén basadas en el respeto, la inclusión, el no discriminar a las demás personas, como nos decía la doctora Betty, pues el entendimiento de que todos somos iguales,
independientemente de cómo expresemos, ¿no? Y cómo vivamos nuestra sexualidad y ser capaces de tener esa empatía, ¿no? Y esa reciprocidad hacia las demás personas.